A ver, pues esto no... Ahí. Vale. Ya me he presentado, pero bueno, lo reitero. Me llamo Javier Rodríguez y soy de Santander. ¿Cuántos de Santander por aquí? Que levante la mano. Bien, bien, bien. Bueno, actualmente soy el responsable del Departamento de Inteligencia y Fraude de Tarlogic y vengo de la función pública, del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa. Todo esto tan largo que posiblemente suene. En resumen, esto es lo que yo hacía antes, ¿vale? Trabajo policial clásico y esto es por lo que hago ahora. La diferencia entre las dos cosas puede parecer mucha, pero bueno, es mínima, ¿vale? La empresa a la que pertenezco, pues tenemos varias cosas, nos dedicamos a la ciberseguridad. No sé si aquí alguno habéis hecho pentesting, auditoría, consultoría, etcétera. Si no, pues os dedicaréis a ello, que por eso estamos aquí. El Red Team, que digamos son ciberataques que se continúan en el tiempo imitando un atacante. Y la inteligencia, que es por donde caen los marrones, ¿vale? ¿Por qué digo que donde caen los marrones? Veremos ahora. Pero una cosa importante antes de empezar, ya que nos está viendo mucha gente, Cantabria. ¿Vale? Cántabro significa pueblo que habita las montañas. Y el gentilicio es cántabro, no cantabrón. Esto es importante decirlo. ¿Vale? De nosotros se hablaba ya en el siglo II antes de Cristo. Y efectivamente, pues llueve bastante. Es el precio que hay que pagar si queremos que esto sea verde. Tenemos un montón de cosas. Los sobaos. ¿A quién le gustan los sobaos? ¿Los habéis probado ya? La leche, ¿eh? Bien por ahí, bien. Santander, las montañas y algunas cosas que ahora que tengo la oportunidad quiero decir, y es que yo cuando estaba por aquí, aunque estoy en Madrid hace ya unos años, pero nunca salimos en la previsión del tiempo. Eso es una de las cosas extrañas. ¿Por qué en Madrid llaman calamares a lo que son las rabas? El orujo es de potes, eso está claro. Y hay palabras raras, como si digo subir a cuchus, no sé si sabéis lo que es, subirse encima del hombro, o ponerse los spies, que es ponerte las playeras. ¿Vale? Bueno, ahora sí, al grano. Ciberinteligencia. Vamos a ver un poquitín el concepto de ciberinteligencia, que es, digamos, de lo más... actualmente es quizá uno de los términos que más se usan en seguridad informática. Vamos a ver qué es la inteligencia, qué es la ciberinteligencia, qué no es la ciberinteligencia, un ejemplo de un ataque a una empresa, en concreto sería espionaje industrial, y una serie de conclusiones. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué nos dicen primero de la ciberinteligencia? Estos son unos recortes de noticias que te dicen ciberinteligencia, un paso más allá para prevenir ciberataques, la inteligencia, ventaja competitiva, bla, 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 bla. ¿Vale? Seguramente os sonarán estos términos. Parece que la inteligencia es algo que está ahí, ¿verdad? Que es bonita, nos cuida, nos protege, nos mima, es casi como esto, ¿no? ¿No? Tú eres la ciberinteligencia y este eres tú. Es una cosa que te cuida, te protege, ¿no? Vendes más. Bueno, pues digamos primero, vamos a empezar, y esto creo que muchos os vais a sentir reflejados, porque vamos a explicar primero qué es la inteligencia. Una vez entendida qué es la inteligencia, lo que vamos a hacer es aplicarla a la ciberinteligencia. ¿De acuerdo? Al final la inteligencia no es más que proporcionar información útil, a lo mejor lo útil no es un informe de 200 páginas, ¿visto? Sino que es una información útil que permite tomar una decisión o modificar una que ya se ha tomado con anterioridad. Al final nos quedamos con lo último. Es algo útil que a un decisor le ahorra tiempo. Yo tengo un problema, alguien me da una serie de datos que me ayudan a tomar una decisión y la tomo. Reduzco la incertidumbre. ¿Quién inventó esto? Fijaos que esto no es tan nuevo, aunque siempre se hizo inteligencia durante, sobre todo los militares, siempre se ha hecho inteligencia a lo largo del tiempo, pero fue esta persona, Sherman Kent, el que, digamos, dio la forma moderna a la inteligencia de la que todos bebemos. Básicamente, Sherman Kent fue una persona que trabajó en la OSS, que es la precursora de la CIA, en la Segunda Guerra Mundial. Ubicamos, Segunda Guerra Mundial, 39-45, problemas, gordos. Entonces, este señor lo que hacía era recepcionaba sobre todo información de lo que se elige, lo que sería, digamos, los adversarios, los malos, ¿de acuerdo? Los japoneses en este caso, y lo transformaba en conocimiento e información útil para el mando. El mando con esa información y otras muchas, lo que hacía era tomar una decisión. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, este hombre dijo, todo lo que he estado haciendo ha sido un poquitín como cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, pues yo hago de una forma, el vecino de al lado lo hacía de otra, el de más allá de otra. No había una especie de coordinación. Entonces, él se le ocurrió escribir un libro, Strategic Intelligence for American World Policy,
que lo que viene a decir básicamente es vamos a poner una serie de reglas, vamos a tratar de hacer de la inteligencia algo que era un arte a una cosa llamada disciplina, y lo que vamos a hacer además es darle una forma que pueda ser aplicable a cualquier tipo de campo. Y este libro, digamos que es uno de los pilares fundamentales. Básicamente, él decía, pues hay 4 procesos en la inteligencia, que es la dirección, la colección, el procesado y la diseminación. Básicamente son fases. Es decir, tengo la fase de la dirección, que es alguien que me dice, oye, tengo este problema, necesito conocer esto. De ahí nace una fase de obtención, es decir, voy a obtener toda la información posible sobre ese asunto. Pasa a una fase de elaboración, es decir, toda esa información que he recolectado lo va a coger un analista o una persona experta en el tema, y lo que va a hacer es darle una forma de informe, por llamarlo de alguna manera, de presentar lo que se llama el producto. En inteligencia, producto es el informe, quedémonos con eso. Y por último, la difusión. La difusión tiene que ir a la gente que toma la decisión o a la gente que le puede aportar ese tipo de conocimiento. Sencillo, ¿verdad? Estamos en casa, queremos comprar un medicamento, pues hacemos básicamente esto. Tengo una necesidad del medicamento, voy a obtener direcciones de farmacias, voy a coger la que más me guste en ese momento y me voy a ir a comprarlo. O se lo digo a mi madre. Cada país, de esto que hemos hablado, cada país tiene su propio ciclo. En España, el Centro Nacional de Inteligencia, pues tiene también el suyo. Al final todos son muy parecidos. Si bien es cierto que hay ciertas disciplinas como OSINT, ¿os suena? Buscar en Internet, ¿verdad? Bueno, es mucho más complejo que eso. Tendría su particularidad propia, pero básicamente es esto. Entonces, la gente piensa que la inteligencia es esto, un tío con gorro, parecido a un espía, ¿no?, que está por ahí robando datos y tal. Bueno, no es tan así, sino que es más esto. Es un montón de información que tenemos, que hay que adquirir, que ya es un problema, que hay que analizar y comprender, que es otro problema, que hay que hacer luego un informe, que es ese gran problema, y tenemos que darle a un decisor para que decida, según lo que nosotros decimos, y más cosas. Entonces ya tenemos que para hacer inteligencia hace falta personal especializado. Es decir, esto no es que yo me siento en mi sitio, empiezo a recolectar, que es lo que hacemos mucho, ¿verdad? Recolectar y luego analizo y se lo doy, etcétera. Al final hace falta personal especializado en lo que es la técnica, obtención técnica, que puede ser pues análisis de malware, puede ser buscar en Internet cosas muy concretas, puede ser incluso meterte Google Maps y buscar una ruta, lo que sea, y humana. Humana significa que no solamente existe la obtención en Internet, vamos a trivializarlo, sino que también existen las personas. Parece mentira, ¿eh? Siglo XXI. De hecho, si os acordáis, había una cosa llamada carta, que era una cosa que un sobre, que tú metías una cosa llamada papel, cerrabas, lo pegabas así con la lengua, mandabas y eso funcionaba. Ese es el email antiguo, el que conocía mi abuelo. Bueno, pues eso implica que tenemos que tener personal especializado también en las entrevistas. Entrevista, dícese, de adquirir información, a lo mejor poner solamente el oído en una conversación de un bar, ¿vale? Tenemos que tener ese tipo de personal también. Evidentemente, un director de ciclo, que es el jefe. Joder, eso en España lo tenemos más que resuelto, ¿no? Y el decisor o decisores, que es el que recibe el producto terminado, recordad, producto es el informe, lo recibe y es el que, pues, según esto, toma una decisión. Es decir, el político, en caso que sea inteligencia que dimane de la función pública, ¿vale? Todos requieren especialización, menos el político. El político un poquito también. Este decisor puede ser desde el presidente de una empresa, puede ser el farmacéutico del barrio o puede ser cualquiera de nosotros. Es el que tiene en última palabra la decisión. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Pues que la inteligencia es una serie de procesos que se relacionan con la obtención, elaboración e información de varias fuentes. Que se elabore un informe por parte de un analista y que se difunda el que tenga la necesidad de conocer. Esto de la necesidad de conocer, que también viene mucho del mundo de la inteligencia, significa, es muy sencillo. Tú para hacer tu trabajo necesitas saber lo que yo estoy haciendo. Tú para conocer tu trabajo, tú para hacer tu trabajo correctamente necesitas ser el receptor de un informe que yo haga. Si sí, esto es muy binario. Si sí, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Es súper sencillo y es lo que más problemas da, sobre todo por lo que llevo viendo en este año en la empresa privada, porque quizá no tenemos esa cultura. Bueno, ¿qué se puede hacer con la inteligencia? Pues un montón de cosas. Inteligencia territorial. Bueno, sabéis que hoy en día el tema ciber, tú ponle cualquier palabra que exista ciber y parece moderno menos café. El cibercafé queda como muy antiguo. Entonces, aquí podemos hacer inteligencia territorial. Voy a ver qué pasa en Panamá. Puedo hacer inteligencia normativa. Oye, ¿cómo va a afectarme a mí la nueva regulación del gobierno respecto a este tema? Puedo hacer inteligencia competitiva o económica, que es lo que vamos a ver aquí. Puedo hacer inteligencia militar. Lo pongo en asterisco porque todo dimana de la inteligencia militar.
Los militares, otra cosa no, pero inteligencia hacen y mucha. ¿Visto? Inteligencia de imágenes, lo que hacemos nosotros con el Google Maps. ¿Dónde voy a ir hoy a tomar la copa? ¿Vale? Inteligencia de señales, due diligence, etcétera, 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 etcétera. Lo que más veo que se hace es due diligence. Due diligence no es más que la investigación al objeto de enterarte un poquitín más si una persona pues, te puede ser más correcta o menos correcta en base a tus intereses. Y ciberinteligencia, que es lo que colma todo, ¿verdad? Ciberinteligencia por aquí, ciberinteligencia por allá, la ciberinteligencia. Y uno se lo imagina así, ¿no? Porque además el nombre está bastante bien. Bueno, pues lo primero, nadie se pone de acuerdo en qué es. Hemos visto que la inteligencia de la que dimana todo tiene un concepto muy claro, que son una serie de procesos que yo adquiero, analizo y elaboro la información y eso genera un informe. Oiga, mejor o peor, pero genera un informe. ¿Qué sucede? Que la ciberinteligencia, cuando empiezas a hablar con la gente, porque es un término que nace mucho más del entorno privado que del público, entendido privado por el sector privado donde estamos todos, y el público entendiendo lo que sería un poquitín por los servicios de inteligencia o la comunidad de inteligencia, que está formada en España por CNI, Guardia Civil, Policía, etcétera. Entonces, aquí te encuentras cosas como adelantarse ciberataques mediante la recolección de información existente en el cibermundo. Esta es de revista, ¿eh? Obtener información del ciberespacio para procesarla y crear información útil. Bueno, tecnología para la automatización de inteligencia. Entre bla, 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 bla. Bueno, recordad. Inteligencia, 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 inteligencia. Bueno, pues la ciberinteligencia no existe. Es mentira. No existe. Con matices. Existe la inteligencia sobre el ciberespacio. Y diréis, joder, te acabas de columpiar. Bueno, recordad una cosa, y es que tenemos inteligencia que se accede o se recolecta a través de fuentes humanas, la entrevista. ¿Quién es la fuente? La fuente, digamos, en inteligencia es de donde yo bebo, de ahí el nombre, conocimiento. Entonces, yo puedo beber de una persona, puedo beber de una empresa, de un análisis de lo que sea, y también puedo beber del ciberespacio. Es decir, que para mí es una fuente de obtención. No es el fin absoluto hacer ciberinteligencia, sino que la ciberinteligencia o el ciberespacio, que engloba un montón de cosas, vamos a trivializarlo en Internet, para mí es una fuente de obtención donde yo obtengo datos. Es una fuente de obtención, y esto hay que tenerlo muy claro. Si bien es cierto que el término se ha ido derivando, tiene su explicación, porque también se ha ido derivando a la tendencia de relacionar ciberinteligencia con análisis de malware clásico, como tengo a mi familia de espectadores, es lo bueno de estar en Santander, pues yo le explicaría a mi madre que un malware no más que un virus. Esas cosas que te entran al ordenador y te hacen cosas raras y llamas a tu amigo informático y le fastidias la tarde, ¿no? Bueno, en cuanto al análisis de virus, o bien en cuanto al procesado de información técnica. Lo bueno que tiene la informática es que podemos procesar un montón de información. Entonces, ya empezamos con el problema. Vale, la información aportada por un análisis de malware, virus, ataque, lo que sea, que afecta a un sistema informático, no es más que proporciona conocimiento sobre qué técnica se ha usado, ¿vale? Pero no quién ha sido ni la motivación. Eso no te lo va a decir un análisis de malware. A mí cuando abro, no sé si aquí tenéis o habéis hecho reverse, ingeniería inversa, o solamente habéis subido algo a virus total, que es lo que hacemos todos, ¿vale? A ti te va a dar una serie de información que te va a decir qué bueno o qué malo es esta pieza de este virus. Te va a decir un poquitín la sofisticación, si ya tienes mucha habilidad te puede dar mucha información, pero no te va a decir quién ha sido, ni te va a decir la motivación. Eso no existe, en principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Volvemos a lo mismo, es una fuente de información técnica, no es más. Y yo para hacer la atribución de un hecho, en Internet sobre todo, a alguien por una pieza de software, eso la verdad que yo he visto mucha gente que lo hace y yo desde luego no me educaron así. Vamos a explicar de dónde viene esta confusión o de dónde viene esta serie de doctrina, por decirlo así. Y esto es una cosa que hemos hecho para explicarlo, pero vamos, que mi madre lo va a entender perfectamente. Tenemos el ordenador de mi abuelo y se ha infectado, tiene un virus, ¿de acuerdo? Eso puede tener pues una serie de peculiaridades, como es que el ordenador vaya mal, etcétera. Me da igual lo que haga el virus. Ese virus en general se conecta con un panel de control, que es el que le dice al virus qué es lo que tiene que hacer. No es más que eso, y le mandará información o no, cómo funcione. Y habrá un piratillo informático, ¿de acuerdo?, que es el que maneja todo esto. Entonces tenemos 4 actores, aunque parezcan 3. El virus, el ordenador de mi abuelo, el panel de control y el piratilla. Esto evidentemente es un esquema súper básico de lo que viene siendo un malware, un virus. Les hay mucho más complejos, pero está claro esto. ¿Por aquí está claro? ¿Sí? Fácil, ¿no? Bueno, ¿qué sucede?
yo evidentemente seré mejor cuanto más muestras de virus puedo analizar, cuanta más información tenga de esto. Es decir, si yo analizo 1000 ordenadores distintos, bueno, 1000 abuelos no tengo, ¿no? Pero eso Julio Iglesias iba a decir. Eso es el abuelo. Entonces, el ordenador, si yo tengo acceso a muchas piezas de software, de malware, no deja de ser un software, yo seré muy bueno y tendré mucha información sobre esas 1000 piezas de malware. Cuanto mejor o de más calidad sea el malware, mucha más información voy a tener. Eso está claro. Entonces, que tendré una pedazo de base de datos de direcciones IP donde se conectan, de virus para todo tipo de sistemas, en fin, información técnica. Está claro que es técnica porque viene de una obtención técnica, de lo que es un análisis técnico. Además, tendremos muchas más cosas. Y sobre todo mucha información de fuentes abiertas. Lo que yo sí estoy viendo mucho, los reports que voy leyendo, es que aparece un montón de información en fuentes abiertas, Internet. Y no tan abiertas. Entonces, me quedo con las 3 últimas, los ítems sesudos estudios caros y sesudos estudios muy caros. Aquí el problema es el caro, porque es el que compramos todos. El muy caro es el que tiene muchos recursos. Entonces, realmente lo que tenemos es un montón de información que se construye alrededor de un virus o de un sistema que ha sido vulnerado, pero realmente tampoco tenemos mucho más. Y empieza la atribución. Y te dicen siempre gente muy mala, Putin, ¿vale? Y si alguno está en la última, te hablará de Machine Learning, Big Data, etcétera, ¿no? Entonces, realmente nos quedamos un poco cortos en ese sentido. Fijaos, estamos diciendo que la tendencia es que yo tengo una pieza de software, la analizo y digo que ha sido un ruso. Joder, es fascinante, ¿eh? Os contaré, por ejemplo, que esto viene de la paradoja de Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes decía que estaba en un edificio donde había un homicidio cada día. Un homicidio es una cosa bastante grave. Entonces Sherlock Holmes decía, ha sido alguien de dentro. Y decía Watson, ¿por qué? Porque cuando muere alguien, el perro no ladra. O sea, es decir, no entran de fuera, están dentro. Eso es una asunción, pero no es una evidencia. Es muy diferente. Una evidencia es algo que yo puedo demostrar o que tiene una base sólida. Una asunción es lo que hace Sherlock Holmes. Que es un poquitín que sí, que vale, que bueno, pero ahí está. ¿Qué sucede con todo esto? Lo que suele tener un departamento de ciberinteligencia o alguien que haga ciberinteligencia o que diga que hace ciberinteligencia, recordad la finalidad, proporcionar información útil. Pues tiene un montón de máquinas que hacen análisis de malware automático, que es necesario, equipos informáticos por todo el mundo dando vueltas, recolectando información, tenemos software automatizado que clasifica, bla, 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 bla. Y tenemos un personal especializado que se compone generalmente de analistas de malware, que es por una parte analistas de malware, es decir, el que se mete con el virus y lo coge y lo desensambla y hace cosas, y también investigación forense. Bueno, en todo esto hay una línea de expertos que sería hasta difícil de clasificar. Básicamente llegan al incidente, agarran la pieza de software o el ordenador y hacen un informe técnico. Los productos que crean, recordad, producto en inteligencia es el informe. Son informes brillantes técnicamente, porque yo he visto algunos que técnicamente agarran un virus, un malware y hacen un informe bestial, pero siempre sucede lo mismo. Siempre son los chinos, los rusos, los indios, una banda de cibercriminales, los rusos siempre. Y si ya el malware es mucha calidad, entonces debe ser la NSA. Volvemos a lo mismo, es decir, que a través de una pieza de software me acabo de elaborar toda esta historia. Y si lo dice Wikileaks es que ya va a misa. Siempre es Putin. Es decir, tenemos aquí Putin y realmente Putin, por favor, asesórate porque siempre te pillan. Es una cosa, la verdad, que es bastante interesante. Bueno, hasta aquí. Hemos visto un poquitín lo que sería la definición y quiero que os quedéis con la definición de inteligencia, la definición clásica de la que bebemos todos. Lo que sucede con la ciberinteligencia, que es un poquitín una cosa que todavía está buscando su encaje, sobre todo en la forma en los procesos, y qué es la información que tiene que dar útil. Y vamos a ver un poco, no hay nada mejor para comprender esto que poner un caso de espionaje industrial, supuesto siempre. Bueno, estas cosas suceden, está pasando, ¿no? Se suele decir en Twitter. Pues evidentemente suceden ese tipo de ataques. Pero vamos a ver desde que alguien tiene la necesidad de atacar una infraestructura, de obtener un dato concreto, todas las fases por las que pasa, hasta que llega al analista. Entonces, tenemos por ejemplo, he escogido el sector farmacia porque puede ser el más así relevante, pero hablamos de farmacia, hablamos de ingeniería, hablamos de cualquier tipo de telecomunicaciones, cualquier tipo de empresa o gran empresa. Esta empresa opera en varios países. Por cierto, el 70% del PIB español ya se genera fuera de España. A colación de la crisis, lo único bueno que trajo es que las empresas españolas dijeron, pues bueno, me tengo que ir fuera, ya que en España pues no me va bien.
Esta empresa sería líder de I+D en varias líneas de investigación y compite a nivel internacional, que es bastante común. No hay que irse a empresas del IBEX 35 para saber o para entender que hay empresas más pequeñas, en Cantabria sobre todo, que lo que hacen es irse fuera. Fuera de Cantabria es todo lo que no sea Cantabria, ¿vale? Eso es importante entenderlo. Evidentemente, una empresa tiene una serie de enemigos. Quizá esto, fijaos que esto es la seguridad física, lo que sería los que a veces decimos el de la porra, un poco que me gustaría que quitas ese concepto, la gente de la porra, seguridad física, porque también en seguridad informática hay un choque quizá cultural entre la gente que viene de la seguridad física clásica a la que viene de la seguridad informática, pero digamos que aquí lo tienen muy resuelto. Una empresa que opere fuera suele tener un mapa de riesgos de país, pues por aquí sí, por aquí no, ¿qué sucede? Entonces, al final tenemos una serie de enemigos, que es una empresa de la competencia, que pueden estar apoyadas por sus estados o no, trabajadores cabreados, ataques de fortuna, el ransomware, habría que verlo, una serie de enemigos. Cuando digo empresa de la competencia apoyada por sus estados, no estoy diciendo nada que no sea conocido ni secreto. Hay estados que tienen un sistema integrado de inteligencia económica, que lo que hacen es que te dicen, por ejemplo, un país te dice, mira, mis empresas para mí son lo que da el PIB, lo que enriquece a mi país, y cuanto mejor vayan mis empresas, mejor va a ir el país. Por lo tanto, si vosotros, señores de las empresas, qué sé yo, Estados Unidos, Francia, Italia, quien sea, pues si operáis fuera y traéis dinero, enriquecéis, subís el PIB, yo os voy a ayudar. Y te da los recursos. Hay mucha literatura al respecto, mucho es mentira, otra es verdad, también hay que ver inteligencia, ver qué fuentes bebemos, pero esto no es ningún secreto, aparte es de lógica propia. Bueno, entonces somos la empresa farmacéutica B y operamos en otro país. Y entonces resulta que nosotros queremos hacernos con jugosos contratos, como debe ser. Al final una empresa lo que quiere es aportar beneficios. Y competimos por un contrato de una patente en Australia. Entonces, claro, yo ya tengo un pedazo de problema y es voy a ir a Australia, pero sé que no voy solo. Habrá empresas de otros países que va a ir, en este caso la farmacéutica A. Tenemos una necesidad que se llama una necesidad de inteligencia, una necesidad operativa. Tengo que saber qué va a hacer esa empresa. Quiero saber si ese contrato, quiero saber cuánto es su oferta, quiero saber todo lo que es la infraestructura que tiene, quiero conocerlo todo. Entonces tenemos que operativa comercial, operativa técnica, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más pueda rascar, mejor. ¿Mi Estado me apoya? Sí, pues cuento con sus recursos. Por ejemplo, es algo que está casi contrastado, que por ejemplo China, en su proceso de expansión, lo que hace es pues obtener información de otras empresas para poder crear las suyas. De hecho hay un caso muy, no sé si os gusta el mundo de la aviación, no sé si os gusta, por aquí alguno. Bueno, yo lo odio, entonces me tengo pánico a volar, entonces por eso mi miedo se aferra mucho más cuanto más lo de aviación. Pero bueno, esto viene a colación porque Airbus, que es una empresa europea, un consorcio, mejor dicho, pues crea aviones. Los chinos, después de salir un modelo que es el A320, un medio corto, medio radio, hemos montado todos en ese avión seguramente, es el que más abunda en Europa, sacaron ese modelo y los chinos tardaron 5 o 10 años en hacer uno igual. Una de dos, o contrataron a todo el equipo de ingeniería, que va a ser que no, ¿vale? Pues eso es cuando tu Estado te apoya. Cuando no te apoya, que sepáis también que existen, en el mundo privado, existe gente que hace estas cosas también. No es nuestro caso, ¿eh? Entonces, ¿qué necesito? Primero, voluntad y recursos. Voluntad. Yo quiero efectivamente, y estoy concienciado, la farmacéutica B, que quiero acceder a esos datos y quiero quedarme con esos datos. Y esos datos me hacen falta. Y además tengo los recursos necesarios para hacerlo. Voluntad y recursos. Si alguien tiene esto, casi podemos decir que tenemos un pedazo de problema. Sobre todo porque se fija en nosotros. ¿Cómo obtengo yo esta información? Volvemos a lo mismo. Tenemos una necesidad, que es la necesidad de conocer qué sucede en la farmacéutica A. Pues podemos desplegar todo lo que son las fuentes humanas, recordemos, fuentes de obtención, y podemos hacer entrevistas a extrabajadores, entrevistas a trabajadores que quieren cambiar de trabajo, podemos hacer un montón de cosas, seguimientos a personas de interés, bla, 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 bla. Veis que estamos en el mundo físico. Yo no he hablado todavía nada ciber. Bueno, ciberentrevistas se puede hacer también, ¿no? Por Skype, como sea. Simulamos un montón de cosas. Y dentro de las fuentes técnicas sería el estudio a través de fuentes abiertas, es decir, sería el famoso OSINT, que otro día hablaremos de él, cómo se ve el OSINT en la función pública y cómo se hace OSINT en la función privada. Y al final es obtener datos de interés. Y evidentemente yo soy la farmacéutica B y yo no quiero que me pillen. Esto es de lógica, ¿no?
Es que es lógico. Entonces se habla de coberturas. La cobertura es la tapadera elaborada. Es decir, mejor dicho, la tapadera es la prima pobre de la cobertura. Cuando yo era pequeño y llegaba a mi casa y me decía mi madre, ¿has tomado calimocho? Y yo decía, no, tapadera. El aliento. El habla pastosa. Entonces mi madre, evidentemente, no me lo creo. Hizo su ciclo de inteligencia. ¿Vale? La cobertura es algo mucho más elaborado que supone que a mí lo único que me evita el problema, a la farmacéutica B o quien lo esté haciendo, el único que evita el problema legal o que me pillen es una buena cobertura. Y una buena cobertura requiere dinero, recursos. Volvemos a los recursos. A lo mejor se me ocurre que tengo que montar una empresa de recursos humanos para entrevistar a muchos trabajadores que quieran cambiar de trabajo. Y eso es una muy buena fuente de información. Y aparte bastante confidencial, porque el trabajador que hace una entrevista para cambiar de trabajo no avisa a nadie. Está claro, ¿no? Bueno, se complementa mucho con fuentes técnicas porque, evidentemente, yo de la farmacéutica A, que es mi problema, lo que yo estoy viendo es, bueno, ¿quién es el CEO? El CEO es la forma un poco pija de decir el jefe. Hoy en día es CEO, COO, CFO, los C-levels que llaman, ¿no? Es decir, el jefe y el que manda aquí, el que corta el bacalao. Evidentemente eso yo lo puedo conseguir, según cómo sea la empresa, lo puedo conseguir por fuentes abiertas. Me leo el periódico, me leo no sé qué, me leo no sé cuánto. Sabéis además que las empresas, cuando van a operar a otros países, lo que hacen es lo anuncian a bombo y platillo. Es lógico, ¿no? Es lógico. Bueno, llegado este momento, la empresa, la farmacéutica, ve, dice, bueno, yo ya tengo lo que quiero. A lo mejor he entrevistado a alguien que lo que hace es estar involucrado en el proyecto que tengo en Australia y me ha dicho exactamente todo. Ya me ha dicho un poquitín lo que yo quería saber. ¿Hay que seguir o no hay que seguir? Pues a lo mejor tengo que seguir. Yo ya tengo claro, si quiero seguir, tengo claro quién es quién en la empresa. Tengo claro los modos y procedimientos de trabajo, gracias a toda esta información humana que he obtenido. Fijaos una cosa, se entiende en inteligencia que la información que viene de una fuente humana, de una persona, todavía quedamos, pues eso digamos que tiene una alta credibilidad. Son muy pocas informaciones la que te da, pero son de muy alta credibilidad. Y la información que te viene de fuentes abiertas, si no se hace un buen análisis procesado y cribado de la misma, pues tienes un montón de cosas. ¿A quién le ha pasado que ha buscado algo y se encuentra con 10.000 millones de resultados? A muchos. Aquí todos decís que sí. Bueno, eso se llama efecto eco. Y sobre todo, si buscas algo de alguien famoso, bueno, entonces ya apague y vámonos. Bueno, ya tengo claro todo esto, que he obtenido información que, si bien no es vital, ya me está dando información operativa de la empresa. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues yo ya estoy aquí, como no he conseguido lo que he querido por esto que es más sencillo, voy a hacer el ciberataque. ¿Quién lo va a hacer? Yo os lo digo yo, Putin. Da igual quién sea, es Putin. Bueno. El objetivo, obtener información confidencial acerca de proyectos concretos. No hay que tener claro que en este tipo de casos lo que hay es un objetivo final. Yo si me creo un WannaCry e infecto a la mitad del mundo, lo que quiero es dinero, tengo un ánimo de lucro. Yo si infecto a este ordenador en concreto de tal sitio es primero porque no he podido hacerlo de otra forma y segundo porque me interesa ese ordenador en concreto. Para conseguirlo a lo mejor dejo un rastro bestial de otro tipo de infecciones, pero que el objetivo es llegar hacia allí. Es lo que se llama pues, el movimiento lateral, etc. Recursos, evidentemente necesito algo que me permita hacer la infección, lo que es el virus. Y además, este virus tiene que ser de una cosa bastante curiosa, es que no me vincule de ninguna manera. Putin tiene mala suerte que siempre le pillan. No me vincule de ninguna manera. Que sea fácil de entretener. El entretenimiento significa el mantenimiento en términos, digamos, más militares. Yo necesito entretener algo, significa que necesita un mantenimiento, un funcionamiento, una operativa mínima. Que sea sencillo de manejar y por pocas personas. Necesidad de conocer. Seguridad de la operación. Es decir, cuanta más gente... Dice el Talmud hebreo, hay una frase que dice algo así como secreto de uno, secreto seguro, secreto de dos, confíate a Dios, y secreto de tres, ya no lo es. Y eso lo sabemos en nuestro ámbito privado. Tú le cuentas algo a tu mejor amigo y te digo yo que de ahí va a salir. Y como un día tomándote una cervecilla cuentes algo más, bueno, ya prepárate. Suele ser la feliz idea, ¿verdad? Tomando la cerveza. Esto, pues fue una feliz idea tomando la cerveza. Mal. Entonces aquí, evidentemente, el objetivo es que no nos pillen. Con lo cual, tiene que tener todo esto. Y además, el virus tiene que cumplir, no el virus, sino la operativa de todo lo que es el virus, el malware, tiene que ser que pueda camuflar su objetivo. Yo todavía no he visto a nadie que se ponga aquí un cartel diciendo voy a hackearte. Yo no he visto a nadie. Alguno hay, ¿vale? De todo y la viña del Señor. Y además, por último, tiene que ser técnicamente sencillo. Es decir, huimos de complejidades. Sencillo para ese entorno. Sencillo para ese entorno.
Bueno, pues tenemos varias opciones, que es comprar un malware ya creado. Compramos el virus Paco, nos metemos por ahí a la Big Web, estas cosas tan que nos hablan ahora, ¿no? Y sale un iceberg. Iceberg es la forma pija de decir iceberg de toda la vida. Entonces, un iceberg y no sé qué, y no sé cuánto y tal y cual. Pues bueno, vamos ahí, lo compramos, y además con bitcoins, que suena como feo, ¿no? Suena súper oscuro. En definitiva, me compro algo ya hecho. Puedo hacer otra cosa, que es coger un virus, el que tiene mi abuelo, y con gente que sepa de modificaciones o de ingeniería inversa, pues modifico uno ya hecho para mis objetivos. Por ejemplo, con WannaCry sucedió una cosa, y es que WannaCry, a todos nos suena WannaCry, ¿no? Otra cosa no, pero le suena hasta a mi madre. Bueno, pues mucha gente lo que hizo fue coger ese malware, ese virus, lo modificó y metió sus cosas dentro y lo expandió por el mundo, lo camufló. ¿Vale? O malware ad hoc, que es algo nuevo. Cuando alguien decide hacer algo nuevo es que tiene un problema que no ha resuelto las otras dos opciones. Raro es encontrarte un entorno donde las otras dos opciones no te funcionen. Raro es, si lo planificas como Dios manda, claro. Después de tener el malware, si recordáis esa imagen que poníamos al principio de cómo es un virus, vale, yo tengo el virus, pero ahora me hace falta una cosa llamada panel de control. Es decir, la que va a gestionar el panel de control no es más que un sistema informático que está en unión con el virus y le van mandando instrucciones. Pues ahora me coges esto, ahora lo otro, ahora te borras, ahora haces lo que sea. ¿Entendido esto, no? Es sencillo. Yo me tengo que comprar ese servidor. De alguna forma tengo que crear la infraestructura necesaria que sustente lo que es mi ataque. Además, necesito sistemas de anonimización, es decir, volvemos a lo mismo, que no me pillen. Y adquisición de unos elementos necesarios para crear el malware, caso de que haya decidido crearlo. Hay un ejemplo que es del libro, que es el caso Stuxnet. ¿Os suena Stuxnet? Esto ha salido hasta en la sopa. ¿A quién no le suena? ¿A quién le suena? ¿Conocemos Brad Pitt? ¿Quién le suena? Angelina Jolie, ¿estamos dormidos? Hay hambre, ¿eh? Bueno, Stuxnet fue un virus creado supuestamente por Estados Unidos e Israel. Tenían un gran problema, y era que Irán estaba creando o llegando a la fabricación de una bomba atómica. Entonces los israelíes dijeron, ¿qué hago? ¿Les bombardeo y me meto en un lío? ¿O lo que creo es una especie de virus que se infecte dentro de lo que es su central nuclear y lo pueda, si no bien revertir, sí ralentizar? Eligieron la segunda. Había un objetivo estratégico. Y Stuxnet es nada más que el arma, por decirlo así, la primera ciberarma que se usó para ese objetivo estratégico. Pero lo que no nos cuentan de Stuxnet está, por parte de la ciberinteligencia, está más que analizado, más que reverseado, etcétera. Pero lo que nadie te cuenta es que las coberturas que usaron fue, por ejemplo, pues mira, necesito un certificado. Un certificado es algo así como ese pasaporte diplomático que puede tener una pieza de virus que le dice al sistema que va a infectar, oye, que yo soy legal, inmunidad diplomática. Básicamente eso. Pues ese certificado lo sustrajeron de China, de una empresa de Taiwán creo que era. Independientemente de donde sea, lo sustrajeron de una empresa. Además, lo que hicieron fue, oye, mira, y yo, vale, tengo una pedazo de pieza de software bestial, pero ¿y cómo lo meto? Hicieron toda una labor previa de recolección de información que no es técnica, sino que es humana, toda una labor de recolección al objeto de comprender por dónde meto yo este cacharro. Volvemos a lo mismo. Tenemos todo, conocimiento de la empresa, herramientas de intrusión. Volvemos, siempre recalco lo mismo. Tenemos la voluntad de actuar, la voluntad fundamental y tenemos los objetivos claros. ¿Por dónde entramos? Pues fijaos. Tenemos lo que siempre se suele hacer es un organigrama de la empresa y te puedes encontrar con esto. Una empresa grande que tenga X trabajadores, ahora mete tú aquí a ver a quién le doy. Siempre pensamos que el CEO es el importante, pensamos que el jefe es importante, que pues en la experiencia analizando estas cosas, pues a lo mejor es más importante la secretaria del CEO que el mismo CEO, a lo mejor es más importante las personas que llevan la contabilidad de la empresa o paga las nóminas, a lo mejor es más importante esa persona que lleva 20 años en la empresa, que no deja de ser, no tiene un puesto de mando o es un mando intermedio, pero que todo pasa por él. ¿Cómo sabemos eso? Entrevistas de trabajo. Es decir, por Facebook no sabemos esto, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la gente? Por Facebook y por Twitter esto no sale. Saldrá un organigrama, pero no saldrá otro tipo de cosas. La información exacta. Luego hay una cosa que tenemos que entender que es fundamental y son las propiedades emergentes. Es decir, yo aquí he analizado persona a persona. ¿Qué rol tiene la empresa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué departamento es? Lo puedo tener todo estructurado jerárquicamente. Pero yo desconozco una cosa, que es lo que es las propiedades emergentes. Fijaos, una empresa no es más que una comunidad de gente
que está sentada, que puede estar sentado, que están trabajando por un objetivo común y forman una comunidad de personas. Las comunidades tienen una cosa muy interesante que es las propiedades emergentes. Ejemplo, aquí todos somos civilizados, ¿verdad? Pero nos vamos al Racing, empieza el partido de fútbol y a lo mejor 4 de nosotros se vuelven locos. Se vuelven locos, pero no porque sean locos per se, sino porque lo que es la presión del grupo, lo que es la comunidad virtual ha cambiado. Tiene una propiedad que no tenías tú individualmente. Yo voy al fútbol, me transformo. Esa es la idea. Eso es lo que tenemos que comprender, que las empresas no solamente están formadas por personas, sino que el conjunto de las personas crean nuevas propiedades. Ahí os lo defino, pero bueno, ¿cuáles son ese tipo de comportamientos? Pues, por ejemplo, protocolos, procedimientos, una forma de pensar o tener una filosofía, si te la crees sobre todo, de una empresa, etcétera, ¿no? Al final todos queremos hacer algo diferente y todos tratamos de implementar ese algo diferente. Ese algo diferente, cuando estamos todos juntos, se manifiesta. ¿Entendido esto? Más sencillito, pero hay que analizarlo, hay que tener claro qué es lo que hacen. Una vez que tengo claro yo todo este tipo de cosas, y ya tengo elegido, no vamos a entrar tampoco en cómo, a quién vamos a atizarle, ¿vale? Vemos que ahora mismo lo único ciber que hemos hecho es el virus, que no es poco. Y el virus lo que está haciendo es siendo el arma que yo necesito para continuar con mi obtención de información. No es el fin crear el virus. Hombre, para que el técnico que lo hace sí, le gustará, ¿no? Vectores de infección. El vector de infección no es más que por dónde voy a entrar. Esa puerta. ¿Qué puerta? ¿La de abajo? ¿La ventana? ¿Hago un agujero? ¿Tiro la pared? Pues hay dos tipos de vectores, ¿no? El de rico y el de rico son 0 day. ¿Sabéis lo que es un 0 day? Un 0 day es cuando hay un programa informático y de repente pues alguien, sin decir nada, ha descubierto una vulnerabilidad. Un 0 day es cuando tu madre te pilla que te vas a ir a un sitio que decías que no ibas a ir. Eso es un 0 day. Es decir, es algo imprevisto que no te esperas y que como te cacen tienes un problema. Esos 0 days evidentemente valen mucho dinero en el mercado, es decir, hace falta recursos para adquirirles. Volvemos otra vez a lo mismo. A mí me hace falta hacer todo eso. ¿Mi objetivo me demanda comprarme una ciberarma para poder hacerlo? En general, no. En general, no. Y esta es la realidad. En general, no hace falta hacer esto. Hay escenarios muy concretos donde sí hace falta, pero no en todos. Incluso, una vez teniendo el virus, yo puedo hacer una cosa que es la labor de inteligencia clásica, bueno, inteligencia mal dicho, la labor operativa clásica, que es que yo me voy a un hotel y puedo hacer una cosa, como hizo Raúl Siles esta mañana, si habéis visto su charla, que era, digamos, a través de procedimientos técnicos de hacking, llegar a ciertos ordenadores, o bien entra alguien, le enchufa el pendrive al ordenador de X persona y si lo hace, o a lo mejor le robo el ordenador. Fijaos, hubo un caso, todo esto que cuento, alguno pone cara de sorpresa, pero es la realidad. O sea, el mundo es un mundo feo. Lo que sucede fuera de casa es feo. El mundo hoy en día ha cambiado bastante y lo que son mis intereses estratégicos, cuando chocan con los tuyos y yo soy poderoso, lo que voy a hacer es quedarme con lo que tengas. Entonces, de hecho, hay muchos casos de accesos a hoteles donde se han manipulado los elementos informáticos de una persona, por ejemplo, un director comercial, donde se han manipulado y le han conectado un malware, un virus. Como sea, pero tenemos, digamos, el vector de rico. Y luego tenemos los normalitos, es decir, el de pobre. Pues te mando un email suplantando tu banco, te mando... Vale, pero todo esto hay que decir, si os fijáis, cuando tengo voluntad y tengo recursos, yo no mando un mail simulando ser el Banco Santander cuando tú tienes BBVA. Es decir, supuestamente he hecho unas previas antes. Es decir, tengo conocimiento de que tú no usas eso. Y además te lo voy a mandar con una cosa bastante interesante, que es algo que es una buena cobertura que te lo vas a creer. Porque el objetivo es que te lo creas. El objetivo es que te lo creas, ingeniería social. En definitiva, sería cualquier otro que implique que el objetivo que tengo, el objetivo ya, digamos, el personal que yo quiero que interactúe con mi muestra, tiene que hacer algo. Tiene que dar un clic, tiene que creérselo, como sea. ¿Y a quién ataco? Recordemos, hay una de las cosas, cuando tú tiras el agua al suelo, el agua sigue el camino más fácil. Parezco Bruce Lee hablando, pero es que esto es verdad, ¿eh? Hacedlo. tiras un vaso de agua o dejas correr la caña y es que al final el agua va por el sitio más fácil. Pues en esto es lo mismo. El atacante no se va a complicar. Es decir, que no me hace falta hacer un exploit que me haga no sé qué cosas súper mágicas, que al final me inyecte un payload. No, lo quiere fácil. Y no se va a gastar recursos en algo que puedo hacerlo de una forma más barata. Hasta en esto, el build capital es importante. Pues, por ejemplo, en el caso de Stuxnet, el virus israelí que comentábamos,
Ellos dijeron que lo que me es más fácil es entrar por un proveedor. ¿Qué tiene una compañía? Independientemente del tamaño, tiene proveedores. Proveedores, es decir, gente a la que yo confío, con el que hago una serie de negocios y con el que tengo un especial vínculo. Está claro, ¿no? En este caso, los ataques más peligrosos suelen venir por el proveedor. Porque además el proveedor no suele ser una empresa pequeñita, bueno, y puedes hacer una cosa muy sencilla, que es llamarle por teléfono utilizando la ingeniería social, que también otro día podíamos hablar largo y tendido, y con una buena cobertura, pues se logra entablar una relación. Oye, mira, vosotros vendéis chicles, pues mira, me estoy muy interesado en los chicles, y a lo mejor también vende otro tipo de producto para el farmacéutico, lo que estamos hablando. Pero yo trato de entablar una relación con estas personas. Enviamos un email, hacemos cualquier tipo de proceso técnico que al final se lo crean. Por ejemplo, un documento de Office. Últimamente no, siempre era el formato PDF, el formato Office, el que sea, me da igual, incluso una web que tenga lo que sea, pero lo mandamos. Fijaos, hemos ganado la confianza, fijaos lo que estamos haciendo para que el bichito funcione. Esto es más complicado que tirarle ahí. Hombre, hay el escenario anterior donde tengo muchos recursos, evidentemente un 0 day no suele requerir que la gente interactúe. Entramos por un proveedor y entramos dentro. Y ahora estamos en el proveedor Z. ¿Y qué hacemos? Pues obtenemos toda la información relacionada con la farmacéutica A. Evidentemente también conmigo, a ver qué es lo que sucede. Y a través del proveedor se interactúa con otros sistemas, vamos saltando, etcétera, 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 etcétera. Y una cosa importante, cuando todo esto está sucediendo, seguimos manteniendo el contacto con el proveedor. ¿Por qué? Porque no queremos levantar sospechas. Es decir, no queremos que nos pillen. Bueno, todo este tiempo, la farmacéutica A tiene un departamento chulísimo de ciberinteligencia, que lo creó un año antes. ¿Vale? ¿Qué hace la ciberinteligencia de la empresa? Pues básicamente suele ser unos señores que están correlando todos los eventos técnicos que suceden en un equipo informático, que los clasifica, que tiene acceso a un montón de bases de datos de todos esos análisis que hicimos al principio de los virus. Tiene un montón de cosas, pero todavía no ha olido nada. En mi empresa, lo que yo aprendo mucho de la gente del Red Team porque simula mucho estos ataques. Entonces, claro, tú vas viendo, es que no es que te lo diga la experiencia que tenía anteriormente, sino que lo sigo viendo. No se enteran de nada. No se enteran de nada. Es que ni siquiera hemos tocado todavía esa compañía. ¿Por qué? Porque estamos centrados, hoy en día, lo que llaman ciberinteligencia está centrado en lo técnico. Porque lo técnico somos fuertes, ¿vale? Olvidamos una cosa, y es que lo que es que me metan a mí o que me ciberataquen a mí implica que hay otra serie de fases que ni he mirado. Además pensamos que todo se encuentra en las alarmas, es decir, fijaos una cosa, cuando salta el antivirus, os habrá saltado alguna vez, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que lo que llaman, te diría alguien, la inteligencia que tiene el antivirus te ha dicho que tienes un bicho, ya, pero ya tienes el problema. Inteligencia no es que tengas inteligencia no es avisarte cuando tienes un problema. Inteligencia es prever que eso te va a pasar. Darte una métrica de que, oiga, que es que fíjese cómo estamos. Y aparte hay unas preguntas en inteligencia que son las de Laswell, el paradigma, que te dice, ¿quién dice que a quién, por qué canal y con qué objetivo, qué finalidad? Eso a mí no me lo contesta una alerta de antivirus, ni me contesta toda la inteligencia operativa que tengo dentro de mis sistemas de detección de malware. Me está diciendo que ahí tengo algo, que no es poco, pero cuando me salta es que ya está dentro. Unos meses después, que es el caso que poníamos, vamos un poco de tiempo. Unos meses después, lo que tenemos son que uno de los sensores que están repartidos por la empresa salta una alerta. Y dice, oiga, mire, yo esta regla que he creado o que la he adquirido o que mi inteligencia dice que, pues que la pongas, porque otro la ha detectado, pues ha saltado. Aparece en un departamento de desarrollo, por ejemplo, se realiza un análisis forense, se determina que había un malware, se crean IOCs. IOCs son indicadores de compromiso, entendidos en ciber. Informes, etcétera, 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 y se dice lo de siempre. Esto es un ataque súper chungo y lo han hecho ¿quién? Eso es, los rusos. Otra vez. Los rusos. Mira que tiene mala suerte Putin, ¿eh? Por cierto, no sé si sabéis que Rusia es un país que tiene el PIB de Italia. Es decir, que cuenta con los recursos de un país como Italia. Es decir, que no puede hacerlo todo ellos. Joder, dejarán algo para los demás. Bueno. O también Corea del Norte. De hecho, salió en los periódicos que un virus de Corea del Norte y relacionado y tal y cual y no sé qué, y si ya metes en la ecuación algún problema interno de un país de secesionismo, independentismo, como queramos llamarlo, ya tienes la ecuación perfecta. Tienes en tu informe, los rusos nos atacan. Bueno, o Corea. Conclusiones. Hasta aquí. ¿Qué sucede? Nos han hecho lo que sería un ataque dirigido,
nadie se ha enterado de nada hasta que no ha saltado esa alerta, ¿vale? Hemos sido reactivos, es decir, hasta que no se ha detectado técnicamente que tengo un problema en uno de los equipos informáticos, hasta que no se ha detectado, nadie ha dicho nada. ¿Entendemos esto? Estamos siendo reactivos, no proactivos. No recuerdo cómo se llamaba el ataque que sufrió Google, donde vio ay, ¿cómo era? Bueno, creo que fue en el 2011, 2012. Bueno, todos los años hay uno, ¿eh? Esto también es así. Básicamente detectó que uno de sus servidores, digamos que estaba interactuando de más de lo que viene siendo la carga normal de una métrica que te dice que un servidor tiene que estar trabajando así. Y después de la investigación dijeron que eran los chinos. Bueno, esto es tener más recursos, Google lo sabe todo. Google y Hacendado, ¿no? Entonces, básicamente hicieron esa atribución. Pero lo más curioso de esto es que la infección se hizo gracias a que alguien comprendió las propiedades emergentes de la empresa. Comprendió qué hacían los programadores, comprendió qué hacían el departamento de compras, comprendió perfectamente y así pudo entrar. Reactivos, también les pasa a ellos. Idea final, que no la han colado. Es decir, ha estado durante unos meses, hemos tenido ahí algo raro, una pieza de software, un virus raro metido dentro, que ha estado haciendo cosas. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos ahora mismo. ¿Cómo se trabaja en inteligencia? Por lo menos de la escuela de la que vengo yo. Primero tenemos que tener un grupo. Fijaos una cosa, ¿eh? Estamos diciendo que estamos compitiendo en Australia por un contrato. ¿Vale? ¿Eso quién lo sabe? El analista clásico de inteligencia, cuya labor es estar informado de lo que está sucediendo con tu compañía. Tenemos grupos técnicos de obtención, lo que sería pues el analista de malware, analistas de inteligencia de verdad, el que se lee los periódicos. Parece mentira, pero leer el periódico, leerlos todos, también es importante, ¿vale? Incluso el que no os guste, es una persona informada. Es una persona que sabe que en Australia está pasando algo y que mi empresa va a competir allí, ¿vale? Y una cosa, un analista de malware no es un analista de inteligencia. Y esto se lo discutiré a quien sea, donde sea, bueno, pacíficamente, ¿eh? Porque un analista de malware es un señor muy experto en malware. Pero un analista de malware, y en mi opinión, y de lo que voy viendo, no es la mejor persona para realizar una atribución. Es la mejor persona para decirte cómo funciona ese software. Es la mejor persona para decirte qué raro hay de este software con otros, pero no puede hacer una atribución. Es decir, volvemos al Sherlock Holmes. No, yo creo que es alguien de dentro, porque como el perro no ladra cuando asesina, pues está dentro. También tenemos que comprender las propiedades emergentes de la compañía. ¿En qué fregados estamos metidos? ¿Tenemos identificados a la gente que nos puede atacar? ¿Qué sabemos de nosotros mismos? Es decir, un departamento de inteligencia tiene que saber un poco qué sucede por todos los demás. Esto en la seguridad física, vuelvo a repetir, está muy solucionado. En la seguridad física clásica está, pero muy solucionado. En definitiva, lo que se hace es saber cómo estoy. Es decir, si yo me conozco, decía Sun Tzu, ¿no? Si yo me conozco a mí mismo y conozco al enemigo, pues ganaré siempre en todas las batallas. Evidentemente, yo, si me conozco a mí mismo, podré ganar o perder, pero me conozco a mí mismo mejor de lo que se conoce la compañía, mejor de la que conoce la compañía el CEO. Bueno, una de las cosas que solemos hacer es, primero, yo tengo que diseñar escenarios. En inteligencia, fijaos que se trabaja mucho más, incluso en la ciberinteligencia que tanto critico, una de las cosas que hay que hacer es olvidarse del ordenador y coger papel y boli. El papel y boli es una cosa que llegó hace unos cuantos miles de años y todavía no lo han echado. Sigue funcionando. Tengo que diseñar los escenarios. Un escenario que sea de paz, llamamos de paz, un término muy militar. Un escenario de operativa normal de la empresa. Un escenario de cómo es el inicio de ataque, el ataque en curso y otros. Y cada escenario me lleva a un futuro alternativo. En inteligencia, el futuro alternativo es aquel que puede que suceda en base a unos condicionantes. ¿Qué son esos condicionantes? Indicadores. ¿Cómo sé yo? Volvemos al ejemplo. ¿Cómo sé yo que voy a ir a una farmacia o voy a ir a un local a comprar algo? Ese proceso mental que hacemos es muy simple. Y es que yo voy a esa tienda pues me gustan los productos que tiene, veo a la gente seria, veo que tiene una buena fama, indicadores. Gente seria, buena fama, buenos productos, etcétera. ¿Veis cómo lo rellenamos? Y entonces el futuro alternativo pueden ser dos, o compro o no compro, o a lo mejor por otro día, pero al final es eso. Cuando yo, por ejemplo, voy a una tienda o a un comercio que no me gusta lo que hay, es porque hay una serie de indicadores que tengo metidos en mi cabeza que me dicen que sí o que no. Fijaos en una cosa. La inteligencia trata de ser algo que sea disciplinado. Es decir, una disciplina. Se parece en ese sentido a la criminología. La criminología hace unos años pues no tenía buena fama y hoy en día es una carrera y se trata de una disciplina, algo procedimentado que puedas reproducir. ¿Os ha pasado muchas veces que habéis dicho, esta persona no me gusta?
O este tío me parece raro, o esta empresa me parece algo raro. Bueno, pues eso en inteligencia está prohibido. Eso que tienes en la cabeza tienes que transmitirlo en unos indicadores, en un escenario y decir a alguien, mira, no me gusta por esto, por esto, por esto, por esto. Evidentemente, la sensación personal es muy importante, pero no lo es todo. Y luego también, como analista, te puede pasar una cosa. Y es que si tú eres del Madrid, el penalti siempre será a favor del Madrid. Es así. O sea, entonces te hace falta un procedimiento disciplinado y eso es el diseño de escenarios. Entonces, será mejor cuanto más indicadores pueda meter yo en el escenario para reconocer dónde estoy. Y esos indicadores tienen que ser o bien ciber, que yo lo puedo tener de la obtención técnica, pero también de otra información que me vaya viniendo. Esto lo entendemos, ¿no? Es decir, que la inteligencia, la ciberinteligencia, para hacer la atribución tiene que ir un poco más allá. No solamente reversar el cacharro y decir que ha sido Putin, que eso es fácil. Bueno, una de las cosas que hay que usar son las técnicas analíticas, que esto es lo que tiene el analista de inteligencia clásico, que otra cosa no, pero técnicas analíticas tiene un montón. Las técnicas analíticas sufrieron en España, las técnicas analíticas las introdujo el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, digamos que son los padrinos los que llevan la voz cantante en este sentido, pero digamos que sí que se trató de implementar unas técnicas analíticas que evitasen lo que se llama la decepción propia. Es decir, penaltis siempre a favor del Madrid, porque soy del Madrid. Estas técnicas analíticas se componen de muchas cosas. Por ejemplo, un diagrama de Gantt. Vamos a ver aquí. Un diagrama de Gantt. Cuando yo voy a la farmacia a comprar, ¿qué ha pasado? Primero, tengo una necesidad. Segundo, he cogido dinero. Tercero, esto lo he sacado de internet y es una imagen libre, es que no tenía otra. El PowerPoint se me da un poco mal, pero se entiende, ¿no? Hay 3 escenarios y cada escenario tiene una serie de tareas. Y para acceder al segundo escenario, tengo que haber terminado las tareas primeras. Entonces, si yo voy a comprar a la farmacia es porque antes tengo esa necesidad, pero es que mucho antes tengo esa necesidad y segundo, tengo el dinero. Hasta que no tengo esa necesidad y se acaba, no empieza el dinero. Hasta que no tengo el dinero, no se acaba hasta que yo vaya. La idea de esto es tratar de encontrar esas respuestas justamente en las tareas. Y ahí el tema ciber es importante, pero no es lo fundamental. Es que ni lo vas a oler. Es que ni lo vas a oler. Hace falta otra cosa. El diseño de indicadores, sí que quería insistir un poco en esto porque lo que hace es una cosa, que es crear una concienciación al analista. Es decir, si yo diseño todos los escenarios posibles para un caso, yo seré capaz de reconocer, según esos indicadores, en qué escenario estoy. Y a lo mejor a partir de entonces el penalti a lo mejor no es a favor del Madrid. Bueno, el fútbol, ¿vale? Pero hay analistas que dicen, no, yo creo en mi instinto. Bueno, pues bien, es importante, pero también es importante esto. Aparte es imposible que el penalti sea siempre a favor del Madrid. No soy futbolero, entonces... al final los indicadores, como decíamos, son un listado más o menos largo de indicios, asunciones también podemos tenerlo, y que la suma de todos ellos pues nos dan una métrica, nos dan una visión de conjunto. ¿Entendemos esto? Es decir, no es solamente... Esto es algo de cajón y de lógica, que a lo mejor la gente que viene de historia... Por cierto, Sherman Kent, el que decíamos al principio, era historiador. Era historiador. Algo tendría cuando estructuró la inteligencia de esa forma. Veía un poco el desastre al que estamos volviendo a llegar. Entonces, toda la visión de indicadores es que eso sí que es inevitable. Y ahí sí que puedo decir, oye, mira, me parece mal por esto, por esto, por esto y por esto. Resumiendo, que ya estamos acabando. Hay que llegar a comprender las tácticas, técnicas y procedimientos de un atacante. Las tácticas, técnicas y procedimientos es la base y el ABC el ABC de la inteligencia. Si yo comprendo las tácticas, sus técnicas y sus procedimientos, seré capaz de hacer una cosa que es generar alertas antes de que tenga el problema. ¿Entendemos esto? Si sé que alguien está interactuando con mis trabajadores, si sé que alguien está, por eso hay que tener otro tipo de fuentes, si sé que alguien está haciendo una cosa y yo soy capaz de caracterizarlo por la inteligencia previa que he tenido, hay una cosa en inteligencia que se llama inteligencia básica, que es, digamos, la que es consultable siempre. Una empresa siempre tendrá las mismas amenazas casi que en el tiempo. Si soy capaz de diseñar las técnicas, tácticas y procedimientos de cada atacante, de cada enemigo que tengo identificado, seré capaz de prever sus siguientes movimientos. ¿Entendemos esto? Esto parece fácil, pero hay que hacerlo. Y esto es papel y boli. No es iPad, ni Mac, ni Windows, ni Linux. Es papel y boli. Papel y boli, 2 dedos de frente y estar muy actualizado en lo que es la política internacional, en lo que es las necesidades de las empresas, en lo que es el sector, etcétera. Si sabemos cómo actúa, sabemos qué necesitamos observar para prevenir el siguiente escenario. Y lo último, la obtención técnica o ciberinteligencia pasa a ser una fuente de obtención. ¿Entendemos esto? Ese es el objetivo de toda la charla, deciros eso. No es más que esto. La ciberinteligencia o la obtención que viene de
el ciberespacio, la inteligencia que se hace en el ciberespacio es un medio, no es un fin. El reporte de 50 páginas viene muy bien para los técnicos, pero al decisor no le dice nada. El decisor lo que sabe es que ya me la han colado. Tengo a Putin aquí. Conclusiones, y ya terminamos. La inteligencia sí es importante para una organización. La inteligencia, la buena inteligencia es siempre estratégica, como diría un militar, y siempre debe ser proactiva. Es decir, me tiene que decir qué va a pasar. Pero decir qué va a pasar no es quién va a ganar las elecciones, ni si voy a vender más o menos. Me tiene que dar unos estimados. La ciberinteligencia entendida como el mero manejo de las cosas técnicas a mí no me aporta nada. Y además es reactiva. ¿De acuerdo? Y otra cosa, y a lo mejor les duele a mis amigos que son analistas, digamos, clásicos de malware. Es decir, un analista de malware a mí me parece que no es un analista de inteligencia. Igual que un médico de cabecera, médico de familia, ¿no? De cabecera se decía, por lo menos así me refería a ellos cuando era pequeño, se tiene un tipo de tareas. Pero a lo mejor no es la persona idónea que está luchando para obtener la vacuna contra el SIDA. Eso es un científico. ¿Son médicos los dos? Por supuesto, pero uno hace A y otro hace B. Visto hasta aquí, pues muchas gracias. Espero que tengamos la idea de la ciberinteligencia y si alguien tiene alguna pregunta, pues que sea facilita, que está mi madre, ¿vale? Gracias. Todos a la vez no, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y disfrutad de Santander, que es una muy buena ciudad.